La Asamblea de Jimaguayú es un acontecimiento de importancia trascendental en la historia de Cuba, porque, entre otras cosas, es muestra de la vocación legalista y republicana de la dirección de los líderes del proceso independentista cubano, empeñados en dotar de una dirección institucional a la insurrección cubana. Se sabe que organizar una asamblea constituyente estaba dentro de los objetivos inmediatos que tenían José Martí y Máximo Gómez tras llegar a Cuba. La muerte de José Martí pues trastocó todos estos planes, porque en esencia Martí pensaba en esa asamblea constituyente depositar en una estructura gubernamental el liderazgo que él estaba ejerciendo desde la dirección del Partido Revolucionario Cubano. Martí y Gómez tenían un interés en avanzar hacia Camagüey. De hecho, se sabe de que ellos estaban avanzando hacia el Camagüey. El Camagüey llegó a ser un territorio muy querido en la vida del generalísimo, incluso muchos de sus hombres de confianza, su propia escolta, estaba integrado por camagüeyanos. Y en el caso concreto del desarrollo de la guerra, era muy importante porque todavía en el mes de abril, en el mes de mayo, Camagüey no se había insurreccionado y pues se esperaba, todo se sabe que se estaba esperando la llegada de Gómez. O sea que para el balance general de la guerra era muy importante que ellos llegaran a Camagüey. Y no solo por el balance de la guerra, de lo importante que es Camagüey incorporada a la insurrección para el mantenimiento y sostenimiento exitoso de la revolución en el oriente de Cuba. En el mes de abril, Camagüey no está insurreccionada, pero en septiembre sí lo está, y de modo muy exitoso. Prácticamente durante toda la guerra del 95, los mambises siempre estuvieron como dueños del campo, y eso es un factor que hay que tener en cuenta indudablemente a la hora de pensar por qué se realiza la Asamblea Constituyente en el Camagüey. Pero yo creo que cuando vamos a analizar esta Asamblea Constituyente en Jimaguayú y tenemos que responder muchísimas preguntas sobre Jimaguayú, hay una muy importante que salta a la vista, y es por qué se realiza esta asamblea en ese lugar del Camagüey. Y yo creo que aquí entramos en un terreno muy importante y que no puede ser pasado por alto en los análisis históricos, y es el poder de lo simbólico. Que yo creo que en este caso el poder de lo simbólico es trascendental a la hora de analizar la organización de la Asamblea Constituyente en Jimaguayú. Hay que tener en cuenta que en Camagüey es donde se produce la Asamblea Constituyente de Guaymaro, que eso ha dado al Camagüey la condición de cuna del constitucionalismo cubano. Está Guaymaro, está Jimaguayú, después estará La Yaya, e incluso podemos llegar hasta la Asamblea de Santa Cruz del Sur. Eso es un argumento muy importante. Otro sería, y yo me atrevo a incluirlo también, el hecho de que aquí en territorio del Camagüey es donde se acuerda la paz e independencia, que después se conocería con el nombre del Pacto del Zanjón. Yo no puedo dejar de pensar que estos mambises, y Martí lo ha declarado y se queda fehacientemente expuesto en los documentos fundacionales de esta guerra, que es la misma guerra que se reanuda ahora. Yo siempre pienso que es como si los mambises estuvieran empeñados en retomar desde lo simbólico donde habían quedado en el esfuerzo anterior. Pero yo diría que hay un factor tremendamente importante a la hora de analizar esto, y es que Jimaguayú es tierra sagrada para todos los cubanos. Allí en Jimaguayú murió en combate solo 22 años antes el mayor general Ignacio Agramonte Loynaz, que ya desde su propia vida, sin la trascendencia de la muerte, ya había adquirido visos de figura legendaria. O sea que es precisamente la tierra sagrada donde cayó Ignacio Agramonte, el héroe epónimo del Camagüey y artífice de la primera constitución redactada en Guaymaro. Yo no puedo sustraerme a la idea de cuando esos asambleístas estaban reunidos allí en Jimaguayú, cuando estaban concertando y uniendo las ideas de Jimaguayú, estaban conscientes de que estaban trabajando con levadura heroica, que es, como diría Martí, en la que nacen, la que viven y la que crecen los pueblos.